Un minutito pasa de las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Me acompañan hoy aquí en el estudio Silvia Ribeiro, que lo hace desde las 7 de la mañana, y Alejandro Vara. ¿Qué tal, Alejandro? Muy Hola, buenos días. ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos algo más solos que otros días. Es verdad, no veo a nadie por aquí mejorando lo presente. No. Irán luego entrando y saliendo. Que llena toda la pantalla. Sí, y además también llena nuestro vacío desde Barcelona Pablo Planas, ¡Hombre! Que nos escucha desde allí. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡Qué alegría, Pablo! Encantado, Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Encantado de que lo estés, por supuesto que sí. Bueno, muchos asuntos que comentar hoy con vosotros. Vamos a empezar, por ejemplo, Silvia, si te parece, con el asunto de Huawei, porque el Partido Popular está muy interesado en saber qué hay detrás de ese contrato entre el Ministerio del Interior y esta empresa china para que custodien las escuchas policiales que forman parte de investigaciones judiciales. Han enmarcado ese contrato del gobierno con la compañía china en las corruptelas del gobierno y del Partido Socialista, y por eso han pedido la comparecencia de 4 ministros y también de Antonio Hernando, que es el secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero que hasta hace muy poquito era miembro de Acento, el lobby de Pepiño Blanco, que según los populares habría ejercido de intermediaria en la firma de ese contrato para que custodie las escuchas policiales que forman parte de investigaciones judiciales. Huawei también se encarga, lo hemos dicho estos días y es importante reincidir en ello, de las cámaras de seguridad del Palacio de la Moncloa o, por ejemplo, de la Academia General del Aire, en la que va a ingresar la princesa Leonor en el mes de septiembre. Pero es que hoy en Voz Populi nos están contando también que Óscar Puente y Salvador Illa también confían en esta compañía china para el almacenamiento de datos sensibles. Tanto la Generalidad como el Ministerio de Transportes adjudicaron este mismo año casi 1,2 millones en servidores Ocean Store, pese a las alertas de Bruselas. La preocupación internacional es evidente, es lógica. Además, de hecho, también estáis contando, Alejandro, en Voz Populi, esas 5 leyes chinas que obligan a Huawei a revelar datos sobre clientes como España a la inteligencia, a los servicios de inteligencia de Xi Jinping. Hay más informaciones relacionadas con esta empresa. El Mundo dice que China ha extendido la alianza con Sánchez para influir a la justicia. Lo que están contando es que el fiscal general chino se ha reunido, es un veterano del Partido Comunista, visitó España el pasado mes de julio, lo hizo por primera vez desde que gobernaba Zapatero, y lo hizo para firmar unos memorandos de cooperación. Ojo, para reunirse con García Ortiz y con Conde Pumpido, que le recibió en la sede del Constitucional. Y en ese punto es importante destacar que España es el único gran país de la Unión Europea que extradita a ciudadanos tanto chinos como taiwaneses, pese a que el régimen no respeta los derechos humanos. Un datito, entre los años 2016 y 2019 han sido extraditados 100 taiwaneses. A día de hoy, sus familias siguen sin saber nada de ellos, ni siquiera si están vivos o muertos. Este es el contexto en el que España, el gobierno de España, de Pedro Sánchez, está estrechando lazos con la China comunista. Hombre, no sé qué pensáis, pero yo creo que hay motivos, ¿no?, para sospechar que ese contrato no obedece a criterios objetivos o no obedece solo a criterios objetivos. Es un contrato evidentemente muy polémico, porque de entrada se está planteando de que afecta directamente a 2 ámbitos hipersensibles de la seguridad del Estado. Primero estamos hablando de que el contrato es del Ministerio del Interior, pero también, claro, toca el tema de las escuchas judiciales, que no es ninguna tontería que esté o que pase a estar controlado por una empresa, Huawei, China, que tiene, como publicamos hoy en Voz Populi, obligación directa de, como todas las empresas chinas, de pasarle la información, de estar abierta a lo que decida el Partido Comunista Chino, es decir, el gobierno chino, es decir, pues las autoridades chinas, que no es absolutamente inocente. Entonces, es que la tecnología no es neutral, es que hay planteamientos que no se pueden decir, oye, no, es que el contrato directamente era la oferta más barata, más económica, como hemos oído en el Ministerio del Interior. Es que esa historia no funciona así, es que estamos hablando de una empresa a la que tanto, ya has comentado tú desde primera hora de la mañana, tanto Washington como Bruselas ha dicho, oye, con estos señores nada de nada, porque son como son y que no les puedes abrir las puertas a determinados ámbitos sensibles de la seguridad del Estado y del Estado propiamente, porque hoy publicamos también en Aire, el señor Óscar Puente, y qué pinta, ¿por qué precisamente tiene que ser Huawei la que entra ahí? O también en la Corporación Catalana de Telecomunicaciones, el señor Illa, que acaba de venir de Pekín, que se ha pasado
por esa empresa 3 horas en una entrevista, en un encuentro, en una visita en la que no se permitió presencia de periodistas, presencia ni siquiera de cámaras de televisión. Dices, bueno, es que al final alimentan todo tipo de sospechas, porque esto realmente, transparencia no se ve por ningún lado. Advertencia de Washington, advertencia de Bruselas, nadie en Europa tiene Huawei en el 5G y nosotros sí, ¿y por qué? Y luego flotando, sobrevolando la figura de Zapatero. Yo me acuerdo en Voz Populi cuando publicamos la primera vez lo de Zapatero detrás de Huawei, hace como 3 años, una cosa así, que la gente decía, bueno, vaya delirio las cosas que están diciendo. Digo, oye, todo se ha ido confirmando, evidentemente, y todo me parece que va en la dirección en la que no se puede circular en un gobierno democrático europeo. Y solo una cosita, y ha hecho bien el PP, Miguel Tellado, ayer, poniendo sobre la mesa este asunto que primero es grave, es sospechoso y luego es que atufa un montón de ámbitos del gobierno y del socialismo nacional, por hablar de acento que también ha salido. Mencionas a Zapatero, que siempre ha ejercido de avanzadilla cada vez que el presidente del gobierno se ha desplazado hasta Pekín para reunirse con el dictador chino Xi Jinping, pero en cualquier caso es cierto que los argumentos que está utilizando el gobierno, a mi juicio, son muy poco sólidos, ¿no?, para defender este contrato. Ellos insisten, desmienten que comprometa la seguridad nacional. En los últimos días también están de alguna manera tratando de contrarrestar esa ofensiva del PP, señalando que otros varones autonómicos, como pueda ser Moreno Bonilla, también han firmado, incluso otras potencias europeas, que es cierto, han llegado a acuerdos con Huawei, pero Pablo, estarás conmigo en que no es lo mismo firmar un acuerdo con Huawei para una cuestión logística que para que custodie unas escuchas policiales de investigaciones judiciales. Es muy arriesgado, entre otras cosas, porque opera ese mecanismo mediante el cual todos los aparatos de Huawei son susceptibles de tener una puerta trasera a través de la cual se filtra toda clase de información, o la información que selecciona pues los servicios de inteligencia del régimen chino. Esto es uno de los principios, lo que te cuenta cualquier experto en informática sobre los aparatos de uso cotidiano de esta compañía tecnológica china. Eso por un lado. Por otro lado, es que no hay que tomarse a broma cuando personajes como Salvador Illa o Pedro Sánchez, inspirados por José Luis Rodríguez Zapatero o por José Blanco, plantean o dicen que España tiene que ser la puerta de entrada de China a Europa, es decir, porque lo que están diciendo en realidad es que España pretende ejercer un papel de caballo de Troya de la compañía tecnológica china y de la propia China en Occidente. Eso cambia por completo, trastoca por completo las alianzas, los equilibrios y la posición tradicional española en el mundo. Es decir, este posicionamiento, este alineamiento tan obvio y tan descarnado con China, pues traslada mensajes que son totalmente contradictorios con lo que había sido España hasta ahora, es decir, o hasta la época de Zapatero. Y después el asunto tiene ya otras derivadas que supongo que abordaremos después, ¿no?, como la suspensión del contrato para adquirir los aviones estadounidenses, ¿no?, a la Lockheed, ¿no? Aquí se están produciendo movimientos de fondo que también, como sugiere el PP, tienen que ver con negocios de la consultora Acciona, de José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista, y en fin, y se está empezando a producir una colisión muy obscena entre los intereses particulares de determinados señores socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero con la política exterior, nada menos que con la política exterior española, y eso es bastante grave. ¿Tú también tienes la sensación, Alejandro, de que son los intereses privados, los intereses particulares del núcleo duro del presidente del gobierno los que mueven de alguna manera la acción del gobierno? Es que en el fondo la política internacional de Pedro Sánchez desde hace ya un tiempo la lleva Zapatero. Él es el asesor, impulsor
y ejecutor de la política internacional. Y tiene razón Pablo con lo que dice, oye, que esta historia coincide en el tiempo justo con el rechazo a la compra del avión norteamericano que nos deja a la Armada Española sin aviones directamente. O sea, esta es una historia, y esto que es que ya no queremos estar con Estados Unidos, no queremos estar con la OTAN, abrimos las puertas a nuestros secretos más delicados a China, que China no nos olvidemos, China que es el eje que va con Moscú y con Corea del Norte, y con esta historia no es inocente. Y el tema, eso lo primero, que esto es una orientación geoestratégica, además con unas derivadas ideológicas que todos sabemos por dónde va Pedro Sánchez, pero luego los intereses económicos, es decir, el señor Zapatero. Es que lo de Zapatero, hace tiempo, cualquiera que esté en medios de comunicación sabe perfectamente que Zapatero iba llamando a las puertas de los medios y de empresas españolas como introductor de embajadores de Huawei en España. Es que iba impulsando actos, impulsando contactos. Esta historia no se le escapa a nadie. Que de pronto nos hemos dado cuenta de que esto está ocurriendo así, bueno, pues sí, esto está ocurriendo así a raíz del contrato con el Ministerio Interior. Que parece que la gente se va despertando, es cierto. No sé si es demasiado tarde para que nos despertemos. Ayer, cuando sale Álvarez defendiendo que esto, lo que dicen ellos de la puerta trasera que decía antes Pablo, lo de no, es que es un compartimento estanco, es que no tiene posibilidad de filtraciones. Perdón, en tecnología, posibilidad de filtraciones cuando además los estás invitando tú, y Álvarez ya sabemos que tiene una condición personal con el tema de su pareja relacionada con Huawei. Es que aquí mires para donde mires, todos son sombras, sospechas, lógicamente, porque no hay información, y aquí hay gente que se está llevando la pasta china. No señalamos a nadie porque esto puede ser objeto de algún tipo de polémica, pero de verdad no están informando sobre lo que está ocurriendo con Huawei. Y el paso adelante del Partido Popular, no te diré que tardío, pero me parece, y es en agosto, pero me parece que era muy necesario. Es que está en juego una cuestión estratégica de la defensa de un Estado de la Comunidad Europea, en la que estamos en contra de dirección de lo que están haciendo el resto de nuestros socios. Dices, bueno, ¿somos de la OTAN o no somos de la OTAN? ¿Estamos en la Unidad Europea o no? Ah, no, solo para lo que nos interesa, porque en todo lo demás estamos con el Grupo de Puebla y con China. Sí. Y eso es la España que nos vende Pedro Sánchez, y que hay gente que intenta camuflarlo, disimularlo. Por esa ofensiva precisamente del Partido Popular os quería preguntar, porque evidentemente la rueda de prensa ayer, no sé si coincidís conmigo, de Miguel Tellado, supuso un paso adelante en el sentido de que él se refiere a este contrato ya como uno de los casos de corrupción que forman parte del entorno del presidente del gobierno, cuando a día de hoy, al menos que conste, este asunto no se ha judicializado y no hay indicios de irregularidad, más allá de que efectivamente pueda resultar irresponsable, temeroso firmarlo, ¿no? No sé si es una simple cuestión de retórica o si en el Partido Popular incluso manejan algo más de información y saben que esto tarde o temprano puede estar bajo el radar de la justicia. No sé, Pablo, ¿qué piensas? Creo que el Partido Popular está viendo lo que está a la vista, y a la vista está lo que comentaba ahora Alejandro de la pareja de Álvarez, que fue un importante ejecutivo de Huawei España. A la vista está que el jefe de seguridad en Moncloa en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Segundo Martínez, trabaja para Huawei España. Y hay conexiones que son, en fin, que no se pueden evitar porque son 1 más 1. Entonces, el Partido Popular parece que intenta hacer caso a su jefe y se da cuenta que las vacaciones están sobrevaloradas, porque en este tiempo de vacaciones están pasando cosas que se tienen que denunciar y que se tienen que, en fin, que no se pueden pasar por alto así como así, porque el gobierno no puede decidir, y ayer, como hizo ayer, filtrar al país que no va a comprar unos aviones estadounidenses, y el Partido Popular no puede fingir que no está no puede fingir que no esté pasando nada, ¿no? Entonces me parece muy acertado. Veremos a ver en qué para la denuncia, pero es que cualquier cosa en materia de política internacional que haga el gobierno es susceptible de haber cometido no solo delitos a la luz del Código Penal español, sino a la luz del Tribunal Penal
penal internacional. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones con Venezuela o al asunto de la recalada en Barajas de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ¿no? Y todo lo que supuso aquello. Bueno, pues la firma de estos contratos del Ministerio del Interior con Huawei viene a ser algo verdadero, probablemente materia judicializable. Es decir, siempre que haya un juez capaz de asumir semejante piedra de Sísifo, ¿no? La de poner en tela de juicio, además, la política exterior de una política exterior que el Partido Socialista no ni la lleva al Parlamento para debatir, por ejemplo, cuál es nuestra posición sobre el Sáhara, ni pretende alcanzar el más mínimo consenso con la oposición. Y eso es una de las pruebas de que, además de que ahí no hay intereses solo ideológicos o geoestratégicos, hay intereses también personales. La gente se lo está llevando crudo. Sí, efectivamente. Y la información, perdona, que publica hoy el Mundo, que es una fotografía, en el fondo, que es la escala que hizo en España, en Madrid, el fiscal general chino, que solo aterrizó en España, es que suena un poco a Delcy también al final, dice, solo aterrizó en España, venía de Estados Unidos, no sé exactamente de qué país venía, que no lo recuerdo, pero hace una escala en España para ver al fiscal general del Estado español que está imputado al borde del procesamiento y para ver al señor presidente del Tribunal Constitucional, que todos sabemos quién es y de qué pie cojea. Y no ve a nadie más y no ve a nadie más en Europa y luego vuelve a Pekín. Dice, bueno, esta visita de cortesía, decía el equipo de comunicación del Tribunal Constitucional. Sí, mucha cortesía, pero hay determinadas cortesías que chirrían, que es un poco. Dices, bueno, este señor, ¿qué tiene que hablar aquí con estos? Dice, bueno, si hubiera sido como una gira por países europeos, que hubiera estado también en Alemania, en Italia, no. Solo vienen a ver a España. Pero es que nos está empujando Sánchez a China y no nos lo está explicando. Nos está poniendo en una línea de la geopolítica internacional que ahora mismo es lo que se está dirimiendo en este mundo, que es Estados Unidos y China creciente, y nosotros nos están orientando ya, enclavando en uno de los dos grupos sin que ni nos hayamos pronunciado ni nos lo estén explicando. Es realmente como una pesadilla kafkiana. Aquí nadie se entera y parece, por eso yo creo que es de alabanza, o por lo menos subrayable, el que en el Partido Popular haya una cosa que se haya puesto de manifiesto, aunque sea en pleno agosto, que es qué narices pinta Zapatero en toda esta historia de Huawei y qué narices pinta el gobierno abriéndole las puertas a semejante iniciativa, ¿no? Bueno, pues veremos si este asunto tiene más recorrido o no, y lo analizaremos, por supuesto, igual que otros asuntos que quiero comentar con vosotros, pero antes vamos a hacer una pausa y escuchar las recomendaciones de Lucía Prieto. Muy buenos días. Ya sabemos que la mejor forma de proteger nuestra piel, la que vemos, pero también la que conforma nuestros órganos, nuestro interior, es conocer la mejor tecnología que une la regeneración de los tejidos con la hidratación y la intensa nutrición. Hablamos del suplemento más potente del mercado, hablamos de Colacel Antiox de Mundo Natural, que además nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, dejando cao los radicales libres que provocan deterioro y descolgamiento. Colacel Antiox nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, pues que lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Un par de minutitos, pasan de las 9 de la mañana a las 8 en Canarias, y esta mañana a primera hora, Silvia, cuando repasábamos las portadas de los periódicos, pues claro, nos llamaba poderosamente la atención la portada del diario La Razón, porque no sé si en cierto modo explica que el ministro del Interior vaya a ser uno de los pocos a la hora de visitar
comentar estos días a Pedro Sánchez en la Mareta. A mí me ha llamado poderosamente la atención que es la tercera vez en menos de 2 semanas que La Razón lleva al ministro del Interior a su portada, hoy con este sorprendente titular: Sánchez rechazó en mayo la dimisión que le ofreció Grande Marlaska. Fue, insisto, en el mes de mayo, en plena polémica con sus socios por la compra de balas a Israel, cuando el ministro habría entonces presentado su dimisión a Sánchez. Según esta información que firma Javier Portillo, al final Marlaska se quedó en el gobierno porque el presidente le pidió que aguantase, a pesar de que, por lo que dicen, vivió aquel episodio como un infierno personal. Pero más interesante que esto es el artículo que acompaña a esta pieza y que firma José Antonio Vera al respecto. Él dice que el hecho de que Sánchez rechazase la renuncia de Marlaska no significa que vaya a continuar en el gobierno, pese a esa fidelidad sobradamente demostrada, ni tampoco que Marlaska esté dispuesto a aguantar, a no renunciar a irse. La operación que tendría el presidente del gobierno en mente consistiría, atención, en relevar al ministro y con él a toda la cúpula entera de la Guardia Civil, llevándose por delante a la dirección de la UCO, que martiriza a su entorno con sus informes. Habrá que esperar al menos hasta el mes de septiembre para ver en qué se concreta esto, pero algo hay. Insisto, porque es la tercera vez en semana y media aproximadamente que el diario La Razón pone en el disparadero al ministro Marlaska, bien sea una dimisión, bien sea una crisis de gobierno. No sabemos lo que puede es llamativo, pero yo no lo termino de ver claro, porque el ministro Marlaska ha estado siempre en las quinielas, pero es el único, casi de los pocos, que ha sobrevivido. Y yo cito de nuevo a Cacho, que el domingo último, no el anterior, firmaba un artículo en Voz Populi en el que subrayaba la importancia de Marlaska dentro del Ejecutivo de Sánchez, porque es una de las personas de confianza de Zapatero junto a Margarita Robles. Es que si vas a caer, tampoco entiendo que le cite, ¿no?, ahora en la Mareta estos días. No sé cómo lo veis. El año pasado también estuvo. Quiero decir, es un fijo también de las visitas a la Mareta. Mira, al margen de lo que diga La Razón, que evidentemente con todos mis respetos, a mí lo que sí que me da la sensación de que la cosa va en serio es porque el cronista oficial del diario El País de los domingos, que es quien traslada la voz de la Moncloa con toda precisión y seguridad y información, sí que lleva 2 domingos diciendo que en la crisis de gobierno de las que hablan, esa crisis de la que usted me habla, que va a hacer Pedro Sánchez después del verano, Marlaska además solo lo nombra él, porque todos estamos haciendo quinielas, todos sabemos que hay algunos ministros que están quemados, abrasados y que seguramente molestan o incordian, no cuenta con ellos Pedro Sánchez, pero lo de Marlaska lo decía en 2 domingos. Digo, bueno, esto que lo diga El País, es decir, que lo dice Moncloa, es decir, que algo de eso hay, me da la sensación de que por ahí pueden ir los tiros. Marlaska es de la primera hora de Pedro Sánchez, evidentemente, de los que quitando con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con el señor de Agricultura, señor que no sabemos muy bien, pero que también está fijo desde la primera hora. Es de los inamovibles, y inamovible quiere decir que es muy difícil quitártelo encima. ¿Por qué? Porque es la llave de todos los secretos, porque si alguien sabe qué hay en Pegasus, lo sabe él. Si sabe alguien qué pasó, que de pronto le entregamos el Sáhara a Marruecos, lo sabe Marlaska, y muchísimas más cosas. Y además también, junto con Margarita Robles y el CNI, y además también es verdad que es fiel, leal, no abre la boca, no suele meter la pata. Lo único que recibió un bofetón tan duro con el tema de las balas israelíes, ese día hay que reconocer que él se le vio durante una semana y pico muy tocado, y lo decían propia gente del Ministerio de Interior. Está muy bajoneado, que dirían los argentinos. No sé si presentó su dimisión o lo insinuó, pero realmente si él sale del gobierno no es porque a Sánchez le mosqueó mucho que saliera el informe de Cerdán sin tener ni idea, y lo vimos aquí cuando el teléfono ese medianamente cantarín que hubo en la cadena SER con la jefa de política del País, y que le estaban preguntando, y ella decía, no, yo estoy aquí con María Jesús Montero, que me está diciendo que si sabemos algo del informe. No tenían ni idea en el gobierno de qué iba a salir, de qué iba lo de Cerdán. Dice, bueno, ¿quién controla a la UCO? ¿Quién controla a la Guardia Civil? ¿Qué narices está haciendo el señor Marlaska? Claro. Eso mosquea. Ahora,
puede ser que haya un acuerdo, un arreglo, una forma de que de un paso al costado Marlaska, que también se le ve bastante agotado y bastante cansado después de tantos años, para que siga en el círculo de confianza de Pedro Sánchez y sobre todo de Zapatero, que ya sabemos que es el que diseña la crisis, diseña la política interior, exterior, Moncloa y alrededor. Hombre, desde luego, si él tiene ganas de irse, pues efectivamente le puede dar una salida. Es un poco sospechoso y no pongo en cuestión la información de la razón. También es cierto que si le ofreció la salida en ese momento y Pedro Sánchez la ignoró, o en este caso la rechazó, pues entiendo que por algo sería. Pero recuperando precisamente lo que decía Alejandro, Pablo, claro, si alguien está al tanto de los asuntos turbios que puede que tiene este gobierno y Pedro Sánchez sobre la mesa, ese es Fernando Grande Marlaska. Entonces no sé si te interesa más tenerle dentro o fuera del gobierno, donde seguramente le controles mucho menos. Claro, firmó en su día un pacto de sangre. Marlaska y Sánchez firmaron un pacto de sangre. Sánchez necesita un colaborador, un cómplice, alguien, en fin, que pueda borrar las pruebas. El poco sentido de Estado que debe tener Pedro Sánchez se limita a comprender que hay dos cosas claves en un país como son la defensa e interior, y que ahí conviene no hacer demasiados experimentos. El nombramiento de Margarita Robles y el nombramiento de Fernando Grande Marlaska venían a sugerir que, aunque pactara con Podemos, aunque Pablo Iglesias pues fuera vicepresidente del gobierno, en los elementos claves del Estado había personas, primero que eran magistrados, y en segundo lugar que presentaban perfiles no precisamente progresistas, porque en fin, a lo mejor ya muy poca gente se acuerda de que Marlaska fue una persona que estaba en los círculos del PP y que era pues como una especie de patrocinado de una hermana que ya falleció, de Mariano Rajoy. Empezar así, ¿no? Y acabar como ministro de Interior del partido, de Sánchez, es cuanto menos curioso. Desde el primer momento a Marlaska le ha tocado lidiar con asuntos muy desagradables. Recuerdo los graves incidentes en La Valla que causaron decenas de muertos en un asunto de que todavía está, pues en fin, en una especie de limbo judicial, que en España no se investiga y que en Marruecos evidentemente mucho menos, pero ahí se cometió una masacre, pues en fin, que de haber ocurrido en Estados Unidos o en otro lugar, habría hecho correr, en fin, ríos de tinta y habría causado muchísimas dimisiones. No fue el caso. Entonces, me refiero, si Marlaska sale del gobierno, entiendo que será más por voluntad propia y causándole un problema a Pedro Sánchez, porque a ver a quién en fin, elige para eliminar a Santos Cerdá, por ejemplo, que podía haber sido un candidato extraordinario al puesto de ministro de Interior de Sánchez, ¿no? Sí. Y no te olvides, Pablo, tampoco de la actuación del Ministerio del Interior en el regreso y fuga de Puigdemont, del que se va a cumplir mañana un año, y hablaremos largo y tendido durante el día de mañana de ese primer aniversario que se cumple. Y que a Marlaska se le fue su mano derecha, su número 2, Rafael Pérez, el secretario de Estado, que se fue y no se dieron muchas explicaciones de por qué se iba, quemado o lo que sea, y que todavía no hemos oído la voz de la directora general de la Guardia Civil, que ha salido retratada no solo en los audios, sino en varias historias realmente sospechosas. Ese ministerio está rodeado de asuntos o está erizado de asuntos realmente delicados y muy peligrosos. Turbio, sí. Yo creo que Marlaska seguramente está hasta las narices, seguramente, eso está claro, y no nos olvidemos de que es juez como su mano derecha que dimitió, y que es juez y que a lo mejor le ha dicho ya a Pedro Sánchez, oye, que si quieres hacer una crisis cuenta conmigo, que no me voy a enfadar porque yo me quiero ir a mi casa. Bueno, quiero comentar también con vosotros en unos minutos ese enfrentamiento entre el Partido Popular y el PNV a propósito de lo que dijo el pasado martes Santos Cerdá en su entrevista en La Vanguardia, pero antes tenemos que hacer una pausa y marcharnos al Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Solo las personas más rápidas van a poder conseguir las ofertas límite del Corte Inglés. Grandes productos con los mejores precios. En deporte, una selección de productos con hasta el 60% de descuento de las marcas Quicksilver, Billabong,
Puma y Under Armour. Y una selección de textil y calzado de Nike, Adidas, Converse, New Balance y Vans con hasta el 50% de descuento. En moda infantil, toda colección PV de Gap está al 60% de descuento y las marcas Quicksilver y Roxy llegan hasta el 60%. Por último, en ropa interior de hombre, toda la marca Masana y toda la marca Venus están al 60% de descuento. Así son las ofertas límites solo en el Corte Inglés, del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app. Bueno, Pablo, no sé cómo estáis llevando el calor estos días por Barcelona. Si bien, mal. Ocurre una cosa, que en la franja del litoral, digamos, hay una humedad horrible, el bochorno es tremendo, pero estamos fuera del aviso de ola de calor de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos temperaturas máximas de 32 grados. Lo que ocurre es que por la noche no bajamos de 25. Y entonces eso pues causa... Claro, y si a eso le sumas un 70-80% de humedad, no se considera tampoco la de calor. No, claro, pero... Claro, es que es muy curioso, es que... perdona, Pablo, pero es que yo no sé muy bien qué argumentos o qué criterios utilizan para, en fin, decir que estamos en mitad de una ola de calor. Porque cuando dicen, bueno, es que se superan los 37 grados, 38 grados, ola de calor. Hombre, con 35 grados o 36 o 32 o 33, depende de dónde estés, también es un calor sofocante, ¿no? Y estoy pensando efectivamente en Barcelona, que muchas veces con temperaturas muy bajas estás infinitamente peor que lo que estamos a lo mejor aquí en Madrid, con 6-7 grados más de temperatura. Sí, entonces también hay esta cosa que el chiste, ¿no? De que en España ya no se llama verano, se llama ola de calor. En fin, aquí se sobrelleva, estamos en agosto bien, trabajando. A mí no se puede pedir nada mejor. Bueno, quedan todavía unos días por delante, de ola de calor. Según el último parte va a terminar el martes, ¿no? El martes. Por lo menos se alarga hasta el martes, por lo menos. Pero dijeron que iba a terminar también este miércoles, luego lo alargaron al domingo, ahora ya van por el martes y la siguiente actualización nos iremos a septiembre, más o menos, y ya enlazamos con el otoño y todos contentos. Bueno, que va a seguir haciendo calor, que hoy 39 provincias en alerta, en Madrid nos vamos a ir hasta los 39 de máxima, la máxima nacional en Córdoba, Toledo y Badajoz, si no recuerdo mal, con 41 grados, y la mínima en Vitoria hoy con 15. ¿Cómo abre hoy la bolsa, Luis Fernando Quintero? ¿Es un día importante? Día importante en los mercados por muchos motivos. Bueno, pues por los movimientos empresariales que hemos contado después de la Junta de Accionistas del Sabadell de ayer, con reuniones de los bancos centrales, con la puesta en marcha de los aranceles de Trump. Bueno, la verdad que todo ello, informaciones y acontecimientos que el mercado ya tenía descontados, pero lo cierto es que nuestro IBEX 35 está en máximos de 2008. Ya revaloriza un 26% desde principios de año y bueno, pues alcanza los 14.627 puntos con una subida justo en este momento del 0,77%. Nuestro mercado está en máximos, insisto, máximos de 2008 si tenemos en cuenta el IBEX como lo solemos tratar. Si usamos el IBEX como se usan los indicadores nacionales en el resto de países donde se tienen en cuenta los dividendos, llevamos en máximos muchísimo tiempo, pero no desde 2008, históricos absolutamente. En cualquiera de los casos, una jornada importante en la que tenemos que seguir muy pendientes, porque parece que el IBEX 35 está dispuesto a batir todos los récords este mes de agosto. Bueno, pues lo seguiremos de cerca. Gracias, Fernando. Y hoy en la noticia de interés cultural de la 11, ¿qué nos traes, Verónica? Bueno, pues hablamos de Whitney Houston. Me ha encantado la cara de Silvia, que si lo hubiera captado la cámara debe de ser de tus canciones favoritas y artistas. Es que me he quedado con la pena de poder ver un concierto de Whitney Houston en directo. Pues mira, concierto no podrás ver, pero igual algún objeto de ella vas a poder tener, porque fíjate, se subastan sus vestidos más icónicos, joyería, calzado y otros objetos personales como de la película Guardaespaldas, así como el disco multiplatino que consiguió. Es en tu salón, Silvia, yo creo que ahí... Pero yo creo que eso va a ser bastante más caro, se ¿no? puede empujar online, así que... La banda sonora de esa película, creo que inmejorable.
inmejorable ella también, pero quien quiera, pues se nos está poniendo sensiblona, se nos está poniendo sensiblona. Es que esa cara que ha puesto escuchando esta canción, pues nos quedamos con ella, Silvia, y puede seguir disfrutando de ella. Súbela un poquito, que está a un poquito suelta una lagrimita, Silvia Ríos. Está a 15 segundos. Es el calor de verano, es el calor del verano. Bueno, os decía que quería comentar con vosotros, debatir las consecuencias que ha tenido esa entrevista a Santos Cerdán en las páginas de la Vanguardia. Pero si os parece lo vamos a hacer dentro de unos minutos con el diputado del Partido Popular, con el señor Sergio Sayas, que nos está esperando ya. Así que hacemos una pausa y enseguida le saludamos. 9:25, una hora menos en Canarias, seguimos en tiempo de tertulia con Alejandro Vara, Pablo Planas, Silvia Ribeiro y por unos minutos incorporamos al diputado del Partido Popular en el Congreso, el señor Sergio Sayas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro. No sé si ha tenido ya ocasión este verano de escaparse unos días a su tierra natal y comprobar si por allí se está hablando mucho de la figura de Santos Cerdán. Aquí estoy, de hecho luego tenemos rueda de prensa para hablar de lo que está pasando en la Comisión de Investigación de la corrupción en el Parlamento de Navarra, que es un escándalo lo que está haciendo el pacto de Chivite con Geroabay y con Bildu en el ámbito de querer tapar absolutamente todo lo que ha pasado con la corrupción, y evidentemente no hay más que salir a las calles de Navarra para ver la indignación que hay en la gente de que tenemos en Navarra una presidenta cortada con el mismo patrón que su jefe, el señor Sánchez, que hacen lo mismo, esconder la cabeza, amparar una trama corrupta y encima actuar con un cinismo insostenible. Lleva Chivite semanas desaparecida cuando lo que debería llevar realmente es semanas dimitida. Dice que van a ofrecer hoy una rueda de prensa, no sé si nos puede anticipar algo de esa rueda de prensa, algún anuncio que tengan previsto realizar. Lo que vamos a hacer es una valoración de lo que hemos conocido esta semana en esa comisión de investigación, en la que hemos visto un pacto previo a la comisión de investigación entre Barcos, Chivite y Bildu. Un pacto que no se justifica solamente por razones políticas, sino porque los tres, en sus gobiernos, han sido protagonistas de la corrupción de la trama de Santos Cerdán. No hay que olvidar que la adjudicación de contratos empieza en un gobierno de Uxue Barkos, que es la coalición del PNV en Navarra, con Bildu. Y ese gobierno da decenas de millones de euros a la empresa de Santos Cerdán, a Servinavar, cuando además esa empresa ni tan siquiera podía licitar con la administración pública porque no estaba en el registro de empresas constructoras, porque cambia su razón social en el año 2019, que ya no es el momento del gobierno de Uxue Barkos. Por tanto, las adjudicaciones a la trama de Santos Cerdán empiezan en Navarra con un gobierno de Uxue Barkos, que es el partido del PNV en nuestra comunidad, y de Bildu. Por eso es el acuerdo de Chivite con Bildu y con Geroabay, porque a todos les interesa tapar la corrupción de la que son protagonistas. ¿A usted le llama la atención que en ese listado de 40 comparecientes, al margen de que efectivamente no estén ni Chivite ni su predecesora en el cargo, a la señora Uxue Barkos, sí estén Santos Cerdán y Koldo García, pero por ejemplo no esté José Luis Ábalos o la actual ministra Elma Saiz? Es que es todo un escándalo lo de esta comisión de investigación, para empezar. Efectivamente, ayer decía la señora Elma Saiz que ya está muy dispuesta a colaborar con la comisión de investigación, en un alarde evidente de cinismo, porque si alguien está dispuesto a colaborar con la comisión de investigación, lo que le pide es a su partido que por favor lo llame a comparecer, no que hagan exactamente lo contrario, que es votar en contra de que comparezca. La señora Saiz tiene un papel protagonista en una adjudicación de casi 90 millones de euros a la trama de Santos Cerdán, y es a través de la adjudicación de Belate. La señora Saiz es la protagonista de incluir en el presupuesto de Navarra una excepción para que pudiera presidir la mesa de contratación una persona que tendría que haber llevado, según la ley de contratos, 3 años jubilada, pero que acaba presidiendo esa mesa de contratación. Y en esa mesa de contratación lo que hace es cambiar la valoración técnica y la empresa adjudicataria, es decir, adjudica la obra a las empresas de la trama de Santos Cerdán. Es un escándalo
Y, por supuesto, ahí tiene que venir a comparecer la señora Said, pero también tiene que venir la señora Chivite, tiene que venir el consejero Chivite. Pero, por ejemplo, han pedido la comparecencia del consejero Chivite por la adjudicación de Belate y no han pedido de la señora Beaumont, que era de Bildu, por la adjudicación de las obras del Archivo de Navarra por 3,7 millones de euros, y no han pedido la de la adjudicación de la consejera del Partido Socialista, que también adjudica, no han pedido la de María Solana, que hoy es consejera del PNV en Radio Televisión Española, por la adjudicación del Colegio Público de Arbizu. Es un escándalo total. Ustedes controlan la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo. No sé, por tanto, si tienen previsto llamar a comparecer en la Cámara Alta a todas aquellas personas que no van a pasar por el Parlamento navarro. Estoy pensando en las que usted menciona, María Chivite o Elma Saiz. Pues estudiaremos desde luego esa posibilidad, porque queda mucho recorrido a esta materia. Para empezar, en las obras que se incluyen en el informe de la UCO no está ni tan siquiera Belate, que es la obra más importante adjudicada en las últimas décadas en Navarra, con casi 90 millones de adjudicación y que ha acabado en las empresas de la trama de Santos Cerdán. Por tanto, no descartamos el tener que llamar a María Chivite a que dé explicaciones en esa comisión. Imagino que usted este martes tuvo ocasión de leer la entrevista a Santos Cerdán en el diario La Vanguardia. No sé qué interpretación hace, si la entiende como un aviso a navegantes. Yo creo que hay tres cosas reseñables en esa entrevista. En primer lugar, que la haga, ¿no? Que haga esa entrevista, evidentemente, es un aviso de que está dispuesto a hablar y que está dispuesto a hacer entrevistas. Y es un elemento de preocupación más para el Partido Socialista. En segundo lugar, él responde tibiamente a la pregunta sobre la financiación ilegal del Partido Socialista. Y eso también es una cuestión muy reseñable. Y por último, él señala al PNV cuando dice que efectivamente Anchón Alonso medió en la negociación con el PNV para la investidura. Algo que también casa, como le digo, con lo que sabemos en Navarra, que es que las primeras adjudicaciones de la trama corrupta de Santos Cerdán se hicieron en un gobierno presidido por Uxue Barkos, que es la líder de la formación del PNV en Navarra, y en el que estaba Bildu. Es decir, el señor Cerdán tiene mucha información. Y lo que está diciendo con una entrevista es: estoy dispuesto a hacer entrevistas. A partir de aquí iremos conociendo seguramente más cosas. No solo el señor Cerdán tenía relación con Servinavar, con esta empresa, también su cuñado, también su hermana. La hermana de Santos Cerdán continúa como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Milagro, a pesar de que ha estado cobrando efectivamente un sueldo de esta empresa, ahora señalada por el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. No sé si se mantiene como teniente de alcalde por una mera cuestión de aritmética parlamentaria, para no perder en este caso la mayoría, o si considera que también de alguna manera se puede estar comprando su silencio. Hombre, lo que es llamativo es que el Partido Socialista tiene un discurso cuando se expulsa a unos de un partido, y tiene un discurso contrario cuando los que se les expulsa de un partido son de los suyos o les viene bien para sostener una mayoría en un ayuntamiento. Mira, es indignante que el Partido Socialista se sostenga en el Ayuntamiento de Milagro con el voto de una persona que es la hermana de Santos Cerdán y que estamos conociendo toda la información que estamos conociendo. Es exactamente igual de indignante que el ex portavoz en el Parlamento de Navarra, el señor Astorrit, dimitiera cuando supimos que su novia estaba trabajando en Servinavar, solo de los cargos internos del Partido Socialista, pero no de su responsabilidad como parlamentario en la Comunidad Foral de Navarra, que sigue siendo parlamentario en la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, dimito pero poco, dimito pero no de aquello en lo que me están pagando un salario. Es todo una verdadera vergüenza lo que estamos viendo en Navarra. Pero sobre todo, lo que más grave de lo que estamos viendo en Navarra es el pacto entre Bildu, entre el PNV y entre María Chivite para tratar de tapar todo y de que no nos enteremos de nada. Pero no es solamente un pacto político, sino es un pacto porque todos son protagonistas de esta corrupción. El señor Cerdán confesaba en esa entrevista que Anchón Alonso, el dueño de Servinavar, intercedió para que Bildu y PNV apoyaran en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy, algo que siempre había negado el PNV. El propio Aitor Esteban lo hizo el pasado mes de julio, unas declaraciones que recuperaba esta semana Miguel Tellado, lo que ha generado un enfrentamiento
entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Ayer Miguel Tellado, en la rueda de prensa que ofreció su compañero, pedía al PNV reconsiderar su apoyo al Partido Socialista. No sé por qué tanto empeño por parte de su partido de alejar a los socios del Partido Socialista, cuando, a pesar de todo lo que ha ocurrido, pues siguen formando parte del mismo barco. Más que un empeño, es una intención de poner a los socios de Sánchez frente al espejo y de contar la realidad de lo que estamos viviendo en este país. O sea, Sánchez no sigue siendo presidente del gobierno solo por el hecho de que tenga una nauseabunda falta de escrúpulos que, ante el mayor caso de corrupción que hemos conocido en los últimos años en España, protagonizado por el Partido Socialista, siga como si no pasara nada, a pesar de tener imputada a su mujer, a pesar de tener imputados a 2 secretarios de organización del Partido Socialista, uno de ellos en la cárcel, a pesar de tener imputado al fiscal general del Estado, a pesar de tener imputado a su hermano. Que eso se esté produciendo en una democracia como es España, no solamente es responsabilidad de Pedro Sánchez, sino que también es responsabilidad de aquellos que le sostienen. Y esto hay que decirlo continuamente, porque aquellos que le sostienen vienen al Parlamento a dar clases de ética política, cuando son precisamente los que están amparando la corrupción de Pedro Sánchez. Y ya veremos si en algunos casos no han sido también protagonistas, como es en el caso del PNV en la parte navarra de la que antes les hablaba. Una consejera del PNV, María Solana, adjudicó una obra del Colegio Arbizu precisamente a Servinávar, cuando Servinávar no tenía en su razón social ni tan siquiera que era una empresa constructora, y eso le impedía licitar con la comunidad foral. Por tanto, el PNV tiene que dar muchas explicaciones de su relación con Servinávar y de su relación con Anchón Alonso. Y desde luego el PNV, Esquerra Republicana, Sumar, Podemos y Junts son cómplices totalmente de la corrupción que está acechando al gobierno de España, porque lo mantienen en el sillón. Y eso hay que ponerlo sobre el espejo y hay que decirlo cada día. Por su relato y a la vista de cómo está actuando el Partido Nacionalista Vasco, entiendo entonces que el Partido Popular no se debería apoyar en el futuro en el PNV para gobernar. Bueno, es que los hechos son lo que son, independientemente de lo que políticamente te venga mejor o te venga peor. Es que hoy el PNV lo que tiene que hacer es dar explicaciones de algo que estamos conociendo que es grave. En primer lugar, si alguien que está salpicado por corrupción me dio en sus pactos para que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, y en segundo lugar del papel que el PNV ha tenido en la trama corrupta de Navarra. Mire, yo le digo con claridad lo que pienso, y es que si el Partido Nacionalista Vasco puede decidir un gobierno de España, el presidente de ese gobierno de España va a ser el señor Sánchez, porque siempre que el PNV ha podido decidir un gobierno, lo ha hecho de la mano del Partido Socialista. Y por tanto, vamos a poner al PNV en su sitio. El PNV es hoy el sostén de Sánchez y no podemos esperar otra cosa de este PNV. Sí, pero la pregunta que yo le hacía es, ¿el Partido Popular aceptaría los votos del Partido Nacionalista Vasco en caso de que esto se les ofreciera para gobernar? Es que, para empezar, no creo que el Partido Nacionalista Vasco le vaya a dar los votos al Partido Popular. Bueno, no se los dio en el porque pasado. Realmente me parece un escenario irreal. Sinceramente. Entonces, es que creo que cuando ponemos al PNV como un posible ente que está entre cualquier línea posible, lo que hacemos es blanquear al PNV. Y creo que lo que tenemos que hacer es precisamente desenmascarar al PNV y situarlo donde verdaderamente está, en un lacayo de Sánchez, que es lo que está actuando. Diputado, toman la palabra mis contertulios Alejandro Vara y Pablo Planas desde Barcelona. Sí, señor Sayas, buenos días. Buenos días. El tema del PNV, que tiene mucho morbo, a mí realmente lo que sí que me mueve es hacerle la pregunta que funciona ahora mismo por los cenáculos de Madrid, porque una cosa es llegar a algún tipo de acuerdo con Aitor, que evidentemente el señor Esteban, hay que reconocer que fue el gran traidor en aquel episodio de la moción de censura contra Mariano Rajoy, y otra cosa es el PNV, porque sabemos que en efecto Feijóo tenía buena relación con Urkullu, por ejemplo, dentro de que de presidente a presidente de comunidad tenían incluso relación personal. Si
Aitor desaparece, podría darse esta posibilidad que le estábamos preguntando ahora sobre que el PNV, dentro de lo que cabe, tiene alguna opción para llegar a algún tipo de diálogo con el PP, o es al margen de Aitor el PNV no y punto. Yo le reconozco que no conozco el PNV por dentro y no tengo ningún tipo de información de si hay familias o no hay familias o cómo funciona el PNV. Yo al PNV le puedo juzgar por sus hechos. Y los hechos son que hoy quien está sosteniendo a Pedro Sánchez en el gobierno de España, a pesar de todas las imputaciones que tiene y de toda la trama de corrupción que estamos conociendo, es el PNV. Esa es la verdad. Si alguien en el PNV no está de acuerdo con que el PNV sostenga a Sánchez, lo que tendrá que hacer es decirlo y pelear internamente para que este hecho no se produzca. Todo lo demás, pues no deja de ser cuestiones que uno puede tener en una conversación privada que desde luego no se trasladarían a las políticas públicas. Y lo importante son las políticas públicas, y la realidad es que hoy el principal sostén que tiene Pedro Sánchez son Bildu y el PNV. Y señor Sayas, por cambiar ya de línea del guión, en el informe de la UCO nos enteramos de que, en efecto, el agujero negro de Navarra del clan de la trama Cerdán arrancó desde, años antes de que incluso volviera Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y, por supuesto, de que llegara a la Moncloa. Todas estas cosas que nos estamos enterando ahora, que evidentemente es el origen de todo de lo que estamos hablando, de el trío tóxico de la trama, todo esto en Navarra se conocía, se tenía ideas, se tenía información, se sabía de qué narices hacía este Anchón, de qué narices se hacía con Servinavar, porque además es que está Chivite, su tío, la familia de Cerdán, su hermana, todas estas cosas que nos estamos enterando ahora, ¿se tenía algún tipo de conocimiento dentro de la clase política navarra? Quiero decir, a lo mejor a nivel de la calle, a nivel de la gente no se tenía información, pero ¿se sabía que estaban todas estos enjuagues con mordidas, con todo tipo de adjudicaciones, de este tipo de cosas? ¿Se conocía o nos hemos enterado todos al mismo tiempo? En Navarra lo que se conocía era que había obras que apestaban, como por ejemplo Velate. Es verdad que en Navarra sí que sabíamos, de hecho se había denunciado este caso, que había una adjudicación completamente irregular en el caso de Velate, que era una empresa, que era una obra que probablemente va a llegar a los 90 millones de euros, un escándalo mayúsculo. Lo que no sabíamos era evidentemente la percha de la que luego cuelga todo cuando lo vas encajando, ¿no? Eso lo hemos visto pues a través del informe de la UCO, cuando hemos visto ya que no solamente era Velate, sino que había otras adjudicaciones y que además todo eso tenía una conexión. Pablo. Buenos días, señor Sayas. Le voy a poner en un compromiso. Si el PNV es una línea roja, ¿por qué Junts no es una línea roja para el Partido Popular? Es que yo no he dicho que el PNV sea una línea roja. Lo que he dicho es que el PNV no va a hacer presidente al Partido Popular, porque el PNV ha elegido el bando de Sánchez, igual que Junts ha elegido el bando de Sánchez, y tanto Junts como el PNV son los que están sosteniendo a Sánchez a pesar de la corrupción, y que eso es totalmente incoherente con lo que el PNV hizo en la moción de censura, que es supuestamente pelear contra la corrupción. ¿Qué pasa? Que aquella que se producía entonces al PNV no le gustaba y la de ahora le encanta. Esa es la pregunta. Silvia. ¿Qué tal? Buenos días, señor Sayas. Nunca hemos sabido por qué o a cambio de qué Bildu ha apoyado tanto la investidura del presidente del gobierno como de María Chivite en Navarra. ¿Cree que podría estar relacionado con este caso? Porque se ha publicado que en esas conversaciones grabadas por Koldo existía una en la que Santos Cerdán le decía al que fuera asesor de Ábalos que de la cuestión de las facturas hablaría con Bildu a través de Signal, de la red social Signal, y nunca se ha publicado nada más al respecto de esto. Yo sí estoy convencido de que tiene que ver con esta cuestión. Y por eso digo que el pacto que estamos conociendo en la Comisión de Investigación de Navarra entre Bildu, Barcos y Chivite no solamente tiene que ver con razones políticas, sino que tiene que ver con un interés compartido por tapar la corrupción. Y vuelvo a reiterar en este punto que hay adjudicaciones hechas en Navarra, como por ejemplo es el Archivo de Navarra, por una consejera de Bildu,
que estaba en el gobierno de Issue Barcos, cuando Servinavar ni tan siquiera estaba en el registro de empresas constructoras porque en su razón social no tenía la construcción y, por tanto, según la ley de contratos, no podía licitar con la administración pública una obra pública y, sin embargo, fue adjudicada una obra pública a Servinavar. Entonces, claro que Bildu tiene que dar muchas explicaciones y estoy convencido de que ese interés por taparlo todo es porque Bildu también es protagonista de esta corrupción. Señor Sayas, ya que tengo ocasión de hablar con usted, me gustaría hacerle dos preguntas más relacionadas con asuntos que están de actualidad rápidamente. La primera de ellas, el señor Pumpido ha remitido un escrito anunciando que expira su mandato el próximo 17 de diciembre. No sé si el PP debe iniciar una negociación con el PSOE para renovar el Constitucional o, por otra parte, no hacer nada, facilitando, por tanto, que se mantenga Cándido Conde Pumpido con el mandato, en este caso, en funciones, por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, no sé a usted qué le parece, se lo pregunto porque ayer no se pronunció al respecto su secretario general, el acuerdo que han alcanzado Partido Popular y Vox en Jumilla, por el cual se veta de manera preventiva todas las celebraciones islámicas en zonas públicas, en espacios públicos. Pues en primer lugar, el Partido Popular tiene que hacer todo lo que esté en su mano porque el Tribunal Constitucional sea un órgano al servicio de la Constitución y de la democracia en este país, y no por algunas cuestiones que estamos viendo del Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, sobre el segundo tema, yo prefiero no pronunciarme porque es un tema que no conozco al detalle y la posibilidad de que diga algo erróneo es alta. Esa fue la misma respuesta que ofreció ayer el secretario general de su partido. Pues es que es lo que le puedo decir porque efectivamente yo no conozco este tema, yo no me dedico a estos temas dentro del grupo parlamentario y es difícil abordar toda la actualidad a nivel de experto y cuando uno no habla de lo que sabe normalmente mete la pata. Don Sergio Sayas, le agradezco que haya atendido la llamada de este programa. Un saludo y muy buenos días. Pues muy buenos días y un placer. Bueno, brevemente, precisamente, sobre el asunto de Jumilla, Silvia, porque hoy es noticia, no solo porque tenemos informaciones al respecto, sino, por ejemplo, editorialmente se pronuncian El País o el diario ABC. Sí, me ha llamado la atención el editorial del diario ABC. Critica la iniciativa, ese acuerdo en el que han llegado Partido Popular y Vox en Murcia. Dice que ha avivado innecesariamente una polémica aún caliente por los sucesos precisamente de Torre Pacheco y que alimenta el victimismo de sectores islámicos radicalizados al distraer de los problemas de fondo que España comparte con otros países de la Unión Europea. Y concluyen que las oraciones colectivas, como podría ser el final del Ramadán o la fiesta del Cordero, no son problema para la identidad nacional, sino la situación de la mujer, la educación de las niñas, los matrimonios forzosos o la hostilidad a las libertades. Parece que el PP se ha metido en un problema con este asunto. Pero si es que nos vamos al diario El País, por supuesto, hoy sí, hoy le dedica el editorial a uno de los asuntos del día, no es habitual en los últimos tiempos, y lo que hace es aprovechar para enarbolar de nuevo la bandera del miedo a un gobierno, entiéndase, entre Partido Popular y Vox. Dice que Jumilla es la expresión cruda de cómo el PP está asumiendo sin complejos algunas de las tesis de extrema derecha sobre inmigración, dando por hecho que hoy es la cuestión de los rezos, de la religión, que en el futuro pues podría ser el color de la piel o incluso la ideología, las ideas políticas de cada cual, y que por eso se marginará o se prohibirá. Alejandro, Pablo, es una torpeza esto por parte del PP. Es que fíjate, estábamos hablando del tema de Huawei, que evidentemente lo ha orientado muy bien desde Génova, me parece que tarde o no tarde, pero el momento en el que lo han hecho, pues bienvenido sea. Es un tema que claro que tiene que meter ahí el rejón el Partido Popular, porque es un escándalo de dimensiones que todavía no sabemos, y de pronto desde Murcia, una vez más, pues aparece el tema de la inmigración, que el tema de la inmigración ya sabemos que va a ser el tema electoral de los próximos años en España y en Europa, clarísimamente. Por eso, y además después de la experiencia de Torre Pacheco, por eso me parece que en el Partido Popular no están sensibilizados con cómo, o por lo menos no están organizados o no están estructurados, no tienen muy claro de cómo reaccionar a determinadas cuestiones que desde mi punto de vista está claro que favorece, es que lo impulsa Vox, y además a Vox ya sabemos que le da un rédito por lo menos demoscópico de primera magnitud, pero de mucho nivel. Estamos viendo cómo suben en todas las encuestas que se van publicando, y eso es cierto que ahí a ellos han dado con el problema que evidentemente
yo creo que sacude a España y a toda Europa, y ellos lo han orientado bien. Y el PP en esto, pues es que no ha sabido muy bien dar la respuesta, y al final, bueno, pues lo voy a leer, lo voy a no leer, y la responsable de comunicación del Ayuntamiento de Jumilla, en este caso, pues bueno, se ha explicado, yo creo que se ha explicado bien, pero el problema no es ese. El problema es que están entrando en un territorio de hipersensibilidad, y tanto electoral como política, sin tener bien claro cuál es los argumentos que tiene que presentar, y dejar, desde luego, una nitidez evidente entre lo que están diciendo Vox y lo que está diciendo el Partido Popular. Pablo. Yo creo que el Partido Socialista y Podemos y Sumar algún día se arrepentirán de adoptar determinados apriorismos en el asunto de la inmigración, porque los electores del Partido Popular, de Vox o del PSOE o de la izquierda de Sumar a veces no son tan diferentes. Es decir, a veces viven en los mismos barrios y a veces tienen los mismos problemas, y lo que no tiene sentido es que el Partido Socialista y la izquierda se niegue por sistema a debatir sobre cómo se integra la inmigración y cómo se convive dentro de, en fin, con digamos, identidades que pueden en un momento dado ser opuestas o tener una relación de conflicto. Entonces, la reacción de Vox y del Partido Popular, o de Vox en primer lugar, bueno, pues tiene que ver con una presión ambiental cada vez más acusada, y tiene que ver también con un drama que es la competencia por los recursos del Estado. Es decir, y aquí hay familias de origen magrebí y familias de origen español y familias de origen hispanoamericano, todos ellos desfavorecidos. Entonces, aquí se están produciendo cosas que esas comunidades perciben como verdaderas injusticias y como verdaderos agravios. Entonces, la solución no es mirar para otro lado y recurrir al comodín de facha, fascistas, xenofobia, extrema derecha. Ahí la izquierda y el gobierno se equivoca gravemente, porque está perdiendo el favor de una parte de su electorado que sí tiene problemas de convivencia, porque hay barrios en España, en muchas partes de España, en los que sí que hay problemas de convivencia, y en los que además hay problemas de identidad, de generación, de generaciones de personas que ya han nacido en España, pero que siguen, en fin, en su cabeza o en su modo de vida, sus relaciones sociales, es como si no hubieran nacido en España o como si no vivieran en España. Entonces, eso, no reconocer que eso es un problema, pues nos lleva a situaciones tan bestias como la que ocurrió en Cataluña hace, en fin, el 17 de agosto de 2017, con el atentado de Cambrils y las Ramblas, que era una célula islamista formada por chavales que habían nacido en España, pero que se habían radicalizado porque hay un problema de integración con la inmigración, porque no se ha llevado bien, y porque, ya digo, la forma de abordar ese problema no es llamar facha a los de Vox y hacer una caricatura, porque no se puede combatir una caricatura, las caricaturas que a veces hace Vox, con las caricaturas que pretende hacer el gobierno. Que esa preocupación, Pablo, existe entre la ciudadanía es un hecho, pero yo creo que también por parte de la derecha hay que saber canalizarla bien, y no a través de iniciativas como esta, que yo creo que es cierto, pueden trasladar la sensación de que estás estigmatizando a una parte de la población por sus sentimientos o por sus creencias religiosas, ¿no? Sobre todo cuando tienes otros casos también de actualidad que yo creo que resultan mucho más útiles, como por ejemplo el caso del agresor de Torre Pacheco, un individuo con antecedentes penales que le pega una paliza a un anciano en esta localidad de Murcia y que ya está en la calle. Este sí es un ejemplo, este sí es un caso para defender la necesidad de endurecer la política migratoria o la legislación en materia migratoria. Yo creo que por ahí deben orientarse las políticas, ¿no? Y no distraerse y no desviar el tiro con iniciativas altamente cuestionables también desde un punto de vista legal, como lo que ha ocurrido en Jumilla. Y el reparto de menas, oye, no nos engañemos, que es que hace 4 meses que se produjo
produjo la sentencia del Tribunal Supremo. 4 meses para poner en marcha la política, que evidentemente es urgente, porque ya sabemos lo que está pasando en Canarias, y ya sabemos que es un asunto que llena de sensibilidad a toda España, y la ministra de Inmigraciones resulta que a estas alturas solo puede repatriar, distribuir, reenviar a 7 menas. Dice, bueno, pero si hay allí miles en Canarias y todo lo que han conseguido hacer en 4 meses, ¿para qué está este ministerio? ¿Para qué está este gobierno con uno de los asuntos gravísimos que tiene planteada esta sociedad y que tiene planteada Europa? Eso está claro. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos está la política migratoria? Pero a Cataluña no puedes enviar. No puedes enviar a ningún MENA porque se enfadan. En el País Vasco tampoco puedes tocarlo porque se enfadan. Entonces, no. Bueno, vamos a ir haciéndolo con el procedimiento del goteo. Eso no es abordar un problema como debe ser, especialmente porque has tenido tiempo para hacerlo bien. Has tenido tiempo para diseñar una política razonable, y lo que están haciendo es un chapuzón. Desde luego que lo de Jumilla le ha venido como anillo al dedo al gobierno, es un hecho, pero en cualquier caso esa pregunta se la planteábamos esta mañana, ¿no?, a nuestros oyentes. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Efectivamente, muy buenos días. Pues podemos decir que hay una completa unanimidad en el contestador, y lo que nos escuchan están totalmente de acuerdo con la medida que han tomado PP y Vox, comentando que no es racismo sino justicia. Además, todos recuerdan el dicho de donde fueres haz lo que vieres, refiriéndose a que son ellos los que se tienen que adaptar a nuestras costumbres en nuestro país y no al contrario. Por otro lado, dicen que cuando nosotros somos los que vamos al extranjero nos tenemos que adaptar a sus tradiciones, y se preguntan ¿por qué no ellos a las nuestras? Ahora vamos a escuchar a todos atentamente, pero antes, si te parece, Dani, hacemos una pausa. Venga, escuchemos esas opiniones, Jaime. Empezamos con Puri, que dice que le parece genial la medida y además opina que no quiere islamismo en España. Por otro lado, nos ha escrito Óscar, un oyente que nos escucha desde Suiza. Nos cuenta que lleva viviendo allí 6 años porque en nuestro país la situación está muy complicada, y asegura que está totalmente a favor de la decisión que han tomado PP y Vox en Jumilla. Considera que el resto de España debe tomar nota y que él, al ser inmigrante, se integra adaptándose a las costumbres suizas sin intentar imponer la suya, que es la española. Al resto los escuchamos. Me parece perfecto que en Jumilla ya han hecho eso, sean vos, sean vas o lo que sea, lo mismo me da, porque es que ya estamos hartitos, porque ojo, nada más que lo de los de fuera. Cuando nuestros familiares fueron a Alemania no imponían allí sus leyes, era la ley que había allí en Alemania, en Suiza y en Bélgica. Aquí en el pueblo, por ejemplo, ya no puedes tener ni gallinas, ya no se puede hacer matanza desde hace ya tiempo, y estos van por ahí matando borregos por ahí como el que mata moscas. Entonces vamos a ver, ni racismo ni farrapos de gaita, vamos. Aquí las cosas como son. Nosotros no podríamos en un país árabe hacer la borriquita, ni la procesión, ni el Viernes Santo. Que vamos, vas a sus países y tienes que ponerte el pañuelo porque no puedes entrar en cualquier sitio. Y aquí hacen lo que les da la gana, empezando por el burka, que tenían también que prohibirlo. Y allí tampoco nos dejan poner iglesias, pero aquí sí mezquitas. O sea que ya es hora que empiecen a frenar a esta gente. Me parece muy acertada la moción de PP y Vox. Además, buena falta que iba haciendo ya, pero no solamente ahí, sino en toda España. Hay que empezar a hacerle ver a la gente que aquí no va a venir a imponer sus normas y sus costumbres. Yo no voy a casa de nadie a decirle lo que tiene que hacer. Sí, que aquí en España, el que quiera, yo no le digo que sean católicos, pero si quieren orar a su Dios, que lo oren en su casa, como hacían aquí los hindúes y toda esa gente que vivían en Canarias. Ellos no molestaban a nadie. Ellos en su casa tenían su altar y oraban a sus dioses. ¿Esto por qué no? Esto no es racismo, esto se llama justicia social para los españoles, que son los que estamos perdiendo. Ellos tienen todos los derechos a una guardería, a casas, a subvenciones, y los españoles a chuparnos el dedo y a mantenerlos. Bueno, pues esas son las opiniones de los... Ojo el tema oyentes. migratorio, que evidentemente yo creo que hay partidos que no se enteran que va a decidir las elecciones, porque aquí estamos con otras historias, aparte de, claro, la vivienda, todo eso, pero el tema migratorio es Europa, ya y el ha tenido gobierno... un peso muy importante en otros países, en las elecciones de otros países. Y el gobierno español va en contra de la dirección de los gobiernos europeos, incluso los socialdemócratas. Starmer en el Reino Unido acaba de tomar unas decisiones en esta línea contraria radicalmente a lo que está haciendo el PSOE. Publicando también los nombres
agresores, la etnia de los agresores sexuales, efectivamente, algo que le está granjeando muchas críticas, pero es una decisión que efectivamente él ha tomado y bueno, y va para adelante. 3 minutitos pasan de las 10 en punto de la mañana, así que ya ha abierto sus puertas el Corte Inglés. Hasta allí nos vamos con Naya. Si este verano ya has dicho que no vas a otra barbacoa más, pero serás el primero en apuntarte a la próxima, es que eres muy rápido. Y solo las personas que son así de rápidas van a poder conseguir las ofertas límite del Corte Inglés. Grandes productos con los mejores precios. En alimentación, jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6,5 kilos a 239 euros. Además, la segunda unidad de todas las pizzas de Casa Módena están al 80% de descuento. Invitados con hambre, bienvenidos. Y para los que no se quieren complicar mucho a la hora de cocinar, 2x1 en las conservas vegetales ciracos, espárragos, setas, champiñones, pimientos asados para tus recetas rápidas y sobre todo muy buenas. Así son las ofertas límites solo en el Corte Inglés del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la última hora? Pues como suele ocurrir cada verano, toca empezar hablando de incendios. En las últimas horas se da por estabilizado el fuego en Tarifa, aunque no está extinguido del todo, y el de Obanos en Navarra queda controlado. La peor parte ahora mismo se la lleva Galicia con 5 focos y un pronóstico que podría complicarse por las temperaturas. Última hora, Matías Medino, buenos días. A primera hora de la mañana en Galicia se mantienen activos 5 focos. El de Asneves, municipio de Pontevedra, casi en la frontera con Portugal, que ha desactivado el nivel 2 de emergencia ante el avance favorable de las labores de extinción, foco que preocupa especialmente por la cercanía a zonas habitables. El de Salceda de Caselas, también en Pontevedra, donde se mantiene el nivel 2 y son ya más de 80 hectáreas calcinadas por las llamas. En el municipio de Fuente Sagrada, situado en Lugo, donde hay otros 2 frentes abiertos con más de 140 hectáreas quemadas en las últimas horas, y el más reciente en La Coruña es el de Aspontes, donde se han consumido ya unas 20 hectáreas. Los pronósticos no son favorables por las altas temperaturas en la zona y los vientos, y se activan las alarmas ante posibles reactivaciones y la aparición de nuevos focos. Más asuntos. También tenemos un ojo puesto en el terrorífico incendio del sur de Francia. Son ya más de 16.000 hectáreas calcinadas, el más grande desde hace décadas, y Europa ya ha ofrecido su ayuda. Más noticias a nivel nacional. El INE ha publicado la actualización de datos de población en España. Más de 49.315.000 personas. Es un nuevo récord. Gracias al aumento de inmigrantes durante este trimestre, la cifra crece en 119.000 personas, de las que 95.000 son solo extranjeros. En el ámbito internacional hay varias noticias destacables. Trump ha celebrado la entrada en vigor de los acuerdos arancelarios y en su red social escribía: miles de millones de dólares están fluyendo ya a los Estados Unidos, en su mayoría de países que se han aprovechado precisamente de Estados Unidos durante muchos años, riéndose todo el rato. Eso señalaba el mandatario en su red social. Precisamente Trump era noticia también por esa nueva posibilidad de una reunión la semana que viene con Putin, en la que estaría el propio Zelensky. El presidente ucraniano ha respondido en X, señalando que el primer paso es que se declare un alto al fuego antes de que se celebre cualquier tipo de reunión. Y a modo de previa, recordar que Netanyahu reúne esta tarde a su gabinete de seguridad para tomar una decisión sobre una posible ofensiva que pasaría por ocupar totalmente la Franja de Gaza. Bueno, pues mañana lo analizaremos. Mañana más. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Ana Mateu, ¿qué tal? Muy buenos días. Dani? Muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estupendamente. Aquí, deseando que me cuentes lo que tenemos aquí hasta las 12. Pues bueno, pues tenemos la Crónica Rosa y estaré con Paloma Barrientos, con Verónica Caso y con Dani Carande. Bueno, vamos a empezar con una noticia un poco triste de recuerdo, porque ya hace un año que murió Carlos Goyanes. No ha sido un año nada fácil, ni para Carla Goyanes ni para Carila Pique. Recordemos que murió Carlos Goyanes hace un año y 19 días después su hija. Fue una auténtica tragedia, ¿no? Pero bueno, la familia ha querido recordarle con un homenaje, con un torneo de pádel, que bueno, es también una manera bonita de recordar a un fallecido, ¿no? Y bueno, y ahora ya vamos a hablar de cosas más alegres, de las que nos gustan a nosotros, porque no sabemos si tenemos pareja del verano, Aitana y Plex, pero sí que a lo mejor tenemos el trío del verano. Esto ya está yendo ya a unos límites insospechados. Este trío podría ser formado por Lola Índigo, Sebastián Yatra y Illo Juan, que yo no sabía quién era, pero por lo visto es un tiktoker, influencer, youtuber, que la gente joven nos informa constantemente. Sí, en YouTube es un tío que pero vamos, aquí los de la Crónica Rosa de toda la vida nos tenemos que poner las pilas porque cada vez son más los personajes. Pablo se ríe. Pablo, tú le conocías, ¿no? Más que Alejandro. Pues no, pero yo soy fan de Lola Índigo, como todo el mundo sabe, pero súper fan. Pues mira. Lola Índigo me parece fuera de todo. Sí, porque además canta y baila bien, las dos cosas a la vez, y lo hace fenomenal. Estoy con Alejandro. Pues ya veremos a ver si es el trío del verano. La verdad es que tenemos tela que cortar este verano. Y ayer, como comentábamos, Isabel Pantoja, después de hacer la colaboración con Il Divo, va a grabar una serie y un documental. Pues bien, pues tenemos una exclusiva. Dani Carande nos va a contar quién también va a preparar una serie. Se trata de alguien que estuvo muy
pero que muy, muy ligado a Isabel Pantoja. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues nos van a escuchar y así lo van a descubrir. Qué bueno. Así que de momento yo no puedo intriga, decir nada, por favor, pero... qué intriga. No, lo ceba muy bien, lo ceba muy bien. Ahí lo dejamos. Después de la crónica rosa, vendrá Teresa de la Cierva, recordarnos los mejores protectores solares. Recordemos, qué necesario, hay que qué necesario. protegerse todo el año, pero en verano muchísimo más, por favor, que la piel tiene memoria. Sí. Háganos caso. Y después nos vamos a ir hasta Asturias. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana se celebra el descenso internacional del Sella. Así que vamos a llamar a nuestro compañero Luis Eduardo García de Radio Asturias, que nos va a contar cómo prepararnos, cómo hay que inscribirse, si pueden ir niños, si no. Y lo mejor de todo, después de la prueba deportiva, ¿dónde podemos ir a recuperar fuerzas y a ponernos las botas a nivel gastronómico? Que eso para mí es lo mejor. Por ejemplo. Por ejemplo, es que lo primero que se me ha venido a la cabeza. Sí, pero vamos, especial, que en Asturias se come de cine, seguro que lo que nos van a recomendar estará genial. Así que todo esto y mucho más. Una quesada, es verdad, es verdad. Por Dios, todo lo que nos pongan. Yo creo que a esta hora, efectivamente, todo lo a estas horas no le hacemos asco a nada. Cualquier Efectivamente. cosa. Bueno, Ana, pues tuyo es el testigo. Estupendo, muchas gracias, hasta Dani. Las 12. Alejandro, muchas gracias por estar hasta con la nosotros. próxima, gracias. Pablo, te libero, que sé que tienes una colaboración con este TikToker. Sí. ¿Vale? Así que ya nos vas contando qué tal, ya nos vas contando. Ya te veré por ahí en redes sociales. Venga, hasta mañana, Pablo. Hasta mañana. A ti te espero, Silvia, también aquí mañana. Por supuesto, a las 7. A las 7 en punto. Sí, bueno. Qué caos estos días con las horas. En fin, que mañana les espero a ustedes también a partir de las 7. Adiós. Es la mañana. Es radio.